El famoso oro. El oro que supuestamente se llevaron los españoles. Hay quien dice que en Hispanoamérica las cosas no funcionan porque los españoles se llevaron el oro. No es algo privativo de algún país en concreto. Podríamos decir que Perú es un mensaje muy extendido, pero también lo está en Argentina, o lo está en México, o lo está en Chile y en la propia España. Nosotros somos culpables por haber robado todo el oro del mundo y por eso estamos mal. En fin, con datos que matan relatos, venimos con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu programa, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de este cliché, ¿no? De este clásico de la leyenda negra, de que los españoles se llevaron todo el oro de América y dejaron a esas tierras todas empobrecidas, ¿no? Y España pues se enriqueció y también malgastó, porque ese es otro cliché de malgastó toda esa riqueza americana endeudándose y despilfarrando todo el oro que llegó a la península. Cosas que, por supuesto, es totalmente falso y lo vamos a estar demostrando el día de hoy con varios datos, ¿no? Claro, de hecho existe el mito, el cliché, como lo queramos llamar, de que los españoles pues no somos aptos para el trabajo, no somos aptos para el comercio, porque nos dedicamos a vivir durante siglos de la renta del oro, ¿no? Entonces por eso somos holgazanes, no somos científicos, somos ignorantes, es lo que algunos incluso llaman, fíjate, la especificidad española. Especificidad en un sentido negativo, ¿no? Nosotros somos algo exótico en el concierto de las naciones occidentales precisamente por esto, ¿no? Y somos fanáticos intolerantes, etcétera, etcétera. O sea, todo va en el paquete. Sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero yo creo que el mito junto al del genocidio, el mito del robo del oro, junto al genocidio, el falso genocidio de los indígenas en América son las grandes mentiras de la leyenda negra, ¿no? Uh -huh. Esa afirmación de que los españoles se robaban el oro, pues es algo que prácticamente cuando tú llegas a América te dicen, ah, eres español, ah, nos robaron el oro. Sí, 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 O tal cual. inclusive he escuchado muchos hispanoamericanos que han emigrado a España y bueno, venimos a buscar el oro que nos robaron y comentarios despectivos de ese tipo de onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y muchos piden reparaciones de un hecho sin fundamento histórico, exigiendo a España inclusive indemnizar a los países actuales. Hace poco vimos a Nicolás Maduro diciendo que iba a hacer como una especie de equipo que buscara pues que España le pagara todos los daños hechos en las conquistas, entre esos el supuesto robo de oro, ¿no? Claro. Entonces, Yo lo que sí, veo, por ejemplo, en el caso de Nicolás Maduro, que una vez dijo que él era descendiente de españoles, que podría reclamar el pasaporte español. Bueno, en todo caso, pídele a tu familia que te haga la reparación, ¿no? sí, claro, Ya él puestos, tendrá. digo, ya puestos, ¿no? Claro, si tienes sangre española es porque tus antepasados llegaron a Venezuela desde la península ibérica, que también tiene otra teoría de que tiene ascendencia de Holanda por Curazao. Los típicos cuentos de estos dictadores populistas que lo que buscan es mentir. De ninguna otra manera vamos a estar creyéndole esas teorías a Maduro, ¿no? Claro, es un poco lo que le pasa a AMLO también, ¿no? A López Obrador, que es nieto de Cántabro. Bueno, pues pídele reparaciones a tu abuelo en todo caso, ¿no? Sí, por supuesto, es lo más común, porque hay que decir que casi que el 98% de los españoles que emigraron a América durante los 300 años de la monarquía hispánica, en esos territorios, pues se quedaban ahí, ¿no? Y de ese oro y plata que robaba España, entre comillas, hay que decir que solo el 20% se quedaba en la península, algo normal en todas las sociedades que se pagan impuestos, porque este 20% provenía de los impuestos, ¿no? El 80% restante se quedaba en el continente americano. El Claro. cobro de dichos impuestos se realizaba así, mediante barras de oro, ya que era más fácil de transportar que cualquier otra forma de pago. Por eso son esos galeones que llevaban estas barras, ¿no? No es que llevaban todo el oro robado a España, no, no, eso es parte
de los impuestos que se pagaban, ¿no? Con esto señalamos que el oro, la plata, las perlas, las esmeraldas, las azúcares, etcétera, que se extraían de tierras americanas, tan solo se enviaba como mucho el quinto real, es decir, como dije anteriormente, el 80% de las riquezas producidas se quedaban en América, contribuyendo a su desarrollo y a la creación de una sociedad rica y avanzada, ¿no? Podríamos decir. Inclusive dicho quinto real fue variable, hubo momentos en que no era el 20%, sino mucho menos. En el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, bajó hasta un 10%, es decir, tan solo un 10% de lo que se producía en América, ¿no? Claro. No, además, como hemos hablado en otras ocasiones, con el tema del régimen de los situados, ¿no? España crea una especie, o mejor dicho, la monarquía católica crea una especie de, no sé si llamarlo autarquía global, donde las regiones más favorecidas ayudan, vamos a decirlo así, ayudan a las regiones más desfavorecidas. Y en la época borbónica, a partir del 1700 y poco, esto es muy visible, ese régimen de esa tradición que teníamos del régimen de los situados, y entonces zonas como la Nueva España y el Perú, zonas muy prósperas, muy bollantes, pues vemos cómo comercian con zonas a priori más desfavorecidas, como la Capitanía de Venezuela, la Capitanía de Chile, por ejemplo. Estamos en una época en que ese oro revierte muchísimo en la América española y gracias a ese oro pues florecen industrias como los telares de Quito o la orfebrería chilena, etcétera, etcétera. Lo mismo que pasa con... Los sistemas de defensa, tanto en Cuba como en la Florida, como en Puerto Rico, dependían del situado de Nueva España, de México. Claro, lo que hemos dicho en otras ocasiones, como por ejemplo Lucena Salmoral estudia a partir de la economía de Caracas y de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, cómo dependía mucho ese comercio venezolano con el puerto de Veracruz, porque el puerto de Veracruz emitía muchísimo numerario, muchísima moneda, ¿no? Entonces, pues finalmente era un circuito a nivel global que incluso trastoca para bien la economía asiática, porque a través de las Filipinas pues se llega a China, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando de eso, de una especie de mercado común, por así decirlo, donde ese oro y esa plata, pues de las grandes minas de Nueva España, de Perú, de Charcas, etcétera, etcétera, revierten el propio suelo americano. Y esto es importante, yo creo, Emilio, subrayarlo, porque tenemos en el ideario, en el imaginario colectivo, eso de que en Europa todo el mundo holgazaneaba, en la España europea, ¿no? Todo el mundo estaba tirado en una hamaca esperando a que llegaran los galeones a Triana llenos de oro, ¿no? Y no era así. No, inclusive ahora que sí, que señalas lo del situado, de todo el situado que salía de México y de Nueva España, tan solo el 6% del total aproximado llegaba a España, según los estudios hechos por Regina Grafe, que lo he citado en múltiples ocasiones, ¿no? Sí. O sea, nada más el 6% de lo que salía de Nueva España, de México, no llegaba a la península. Por medio del situado, que como bien dice, fue la herramienta financiera que permitió mantener activos y operacionales, sobre todo los elementos defensivos y administrativos en el imperio en América. Hay citas de Alejandro von Humboldt sobre Venezuela y la Nueva Granada, de cómo era la situación financiera a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y dice, la mayor parte de aquellas provincias no envían caudal alguno neto a la Tesorería General. La Tesorería General es la península, ¿no? La del rey. Claro. También José Manuel Restrepo, quien sería ministro de Hacienda nada más y nada menos que de Simón Bolívar, después de la independencia, cita también las rentas públicas con que contaba el capitán general de Venezuela y el virrey de Santa Fe para sostener los establecimientos civiles, militares y eclesiásticos, apenas bastaban para los gastos en la Nueva Granada. En Venezuela quedaba muy poco para la metrópoli, o sea, aquí vemos que prácticamente todo lo que Nueva Granada y Venezuela producía era para mantener los gastos administrativos, civiles y militares, ¿no? Claro, es por eso que incluso en las mismas guerras civiles hispanoamericanas, acaso más llamadas de independencia,
Cuando conversan Rocio, Briceño, Bolívar, siempre dicen, la España nos está haciendo la guerra con dinero criollo, con material criollo, con frailes criollo y con todo criollo, ¿no? Porque finalmente el poderío económico residía en América y volvemos a insistir, esto es muy visible especialmente a partir del siglo XVIII y probablemente más especialmente a partir de Fernando VI, que es el que aboga por la Pax Hispánica, luego de que Felipe V se pelee con media Europa. Y ahí vemos, como dice el profesor Tomás Pérez Bejo, que el poderío español reside en América y de hecho así lo entendieron los ingleses. O sea, los británicos entienden en el siglo XVIII esto y acuñan la frase de que a España hay que vencerla en América y no en Europa. Y precisamente América, dentro de sus complejidades, y en fin, no estamos hablando de que fuera un paraíso en la tierra ni una leyenda rosa, pero sí es verdad que era una región del mundo con muchísimo poderío y que ese poderío minero, que además crea un circuito global, hizo desde América un territorio donde precisamente se emigraba en busca de fortuna. Hay un tema curioso, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Que sigue siendo una zona minera. Yo cuando llegué a Perú, Emilio, digo, bueno, ya que los españoles hemos sido tan malvados, aquí no quedará ni una pepita de oro, pero no, mira por dónde. Perú sigue siendo una potencia minera. Y el amigo Gustavo Mirano una, hizo un breve escrito una vez muy interesante sobre por qué el Perú, una de las explicaciones de por qué el Perú fue un bastión realista contra Bolívar y San Martín. Y es que esa afluencia minera peruana tenía un circuito comercial que no, por supuesto, claro, participaban muchos españoles peninsulares, pero había mucha vinculación entre los mestizos indios propietarios de minas, cuyo beneficio radicaba en la exportación y muchas veces esos mestizos y esos indios se entendían mejor con los españoles europeos que con los españoles criollos. Entonces, a la hora de la verdad, como dicen en Hispanoamérica, cuando quemaron las papas, muchos indios y muchos mestizos prefirieron levantar la bandera del rey frente a las nuevas oligarquías que iban por otros intereses. Como decimos, estamos hablando de una economía muy compleja, una economía global donde no solo se beneficiaban españoles europeos. Hay que recordar que José Gabriel Condorcanqui, que fue conocido como Tupac Amaru, pues era minero y había muchos mestizos, muchos indios con propiedades mineras, ¿no? También. Sí, por supuesto. Es más, tú sabes que a nosotros nos gusta decir dato mata relato, ¿no? Y tengo aquí unas cifras muy importantes. En México, en el año 2016, el oro extraído total fue de 120 toneladas. Es el octavo productor mundial y la mayoría de ese oro extraído pues son multinacionales, ¿no? Extranjeras. En Perú, en el 2015, el oro extraído fueron 150 toneladas. Es el quinto productor mundial de oro. En República Dominicana, que no es un territorio que sea muy famoso por el oro, ¿no? Pero la empresa canadiense Barrick Gold Corporation ha extraído en un yacimiento de República Dominicana 120 veces más oro que en 4 años que España en todo el siglo XVI. Imagínate. O sea, en 4 años, 100 veces más oro que España en todo un siglo. Sí. Y hay que decir que entre los datos tenemos que entre 1503 y el año de 1660, el oro llegado de toda América, de todo el continente, a la península fueron 180 toneladas de oro, que fueron los impuestos. Entonces vemos que en un año nada más en Perú se sacaron 150 toneladas. Y en un siglo, más de un siglo, en España, casi 2 siglos, a España llegaron nada más 180 toneladas. O sea, ¿cuál es el expolio de España? Entonces, si en un año hoy en día se saca muchísimo más oro. Yo cuando vivía en Perú ya alguien me sacaba el tema del oro, ¿no? Porque claro, al final es un discurso, como decimos, la leyenda negra es un discurso político con rentabilidad actual, no es solo un discurso, no es solo una discusión entre historiadores. Pues yo se lo decía, digo, bueno, ¿y por qué no se le reclama a Canadá? ¿Por qué no se le reclama a Suiza, que son supuestos países modélicos? No te digo ya a China, lo que está sacando. Australia también. Australia. China, bueno, ni se diga. Que, oye, que a todo esto, una de las polémicas que ha habido ahora con todo esto del tenista Djokovic, que no lo han dejado entrar,
ahí hay algo más detrás. Ahí hay algunas declaraciones sobre las mineras que yo no estoy defendiendo ni dejando de defender a Djokovic, que conste. Y que me alegro mucho por Rafa Nadal, por supuesto, que me parece un Claro, por campeón. supuesto. Pero, cuidado porque Australia nadie sabe que es una potencia minera que está extrayendo minas de medio mundo. Y a eso voy. Nadie, Emilio, acusa a Canadá, nadie acusa a Suiza, nadie acusa a Australia, pero es más, es que nadie acusa a China. Cuando China está sacando de América y de África lo más grande, es que tenemos a los chinos, Emilio, a un paso porque están en Argelia, están controlando desde Argelia a Sudán. O sea, están controlando un corredor de recursos naturales en África que lo tenemos a las puertas y No, no y digamos. en la misma Venezuela, ¿no? En el arco minero del Orinoco lo están explotando. Casi que el Parque Nacional Canaima se lo están cargando, ¿no? Sí, sí, bueno, y ahí los ecologistas tampoco aparecen, o los No, llamados no, para ecologistas, nada. ¿no? Entonces, las acusaciones contra España, además te das cuenta de eso, que es una especie de rentabilidad política actual que sirve para desviar la atención de problemas contemporáneos reales, ¿no? Finalmente esto es algo orquestado, además con cierta comodidad, porque por desgracia la población española también lo ha asumido. Sí, totalmente de acuerdo. Y es más, si te pones a pensar cómo se construyeron las catedrales, las universidades, los hospitales, los caminos y los puentes a lo largo de América en la época virreinal. O sea, que muchas oportunidades eran hasta más grandes que la misma España. O sea, ¿de dónde vino eso? Del cielo, cayó del cielo. O sea, no hubo un gasto, no hubo una inversión en América. Por lo tanto, yo creo que no hay tal expolio ni robo. O sea, tan solo llegaba una cantidad de oro al fisco real, como la liquidación del impuesto. También se enviaba, por supuesto, oro para el pago de los productos europeos enviados desde España. Mm. Eso lo podríamos llamar robo también. O Claro, no, sea, no. A ver, eso no quita que hubo gente, por supuesto, que se benefició, pero bueno, como en toda claro. empresa humana, ¿verdad? Que mucho más Sí, está. pero es parte del comercio, es un intercambio, ¿no? Exactamente, igual que también en América había mucha gente que se beneficiaba. Es que el error está en pretender, como te digo, que los españoles europeos de la época estaban todo el día tirados en la hamaca esperando a que llegara el oro de América. No era así, era algo mucho más complejo. Hablando de estos temas, por ejemplo, se me viene a la mente, esta mañana estaba en Sevilla, en la capilla de Los Ángeles. Tú sabes que yo soy muy devoto de los titulares, de la hermandad de los negritos, y con un hermano de los negritos y hablando de estos temas, él me decía, muchos negros que ya en Sevilla se hacían libertos, emigraban a América. Y tenemos constancia en América de, no solo te hablo de la época de la conquista, donde ya hubo conquistadores negros tal y como hemos desarrollado en nuestra charla, sino de que hay mucha constancia de negros y mulatos propietarios, porque en América la economía era mucho más expansiva y mucho más amplia muchas veces que en la misma Europa, ¿no? Era un territorio en Sí, continua claro. expansión. Y en todo caso, los españoles que embarcaban para América, como bien dijimos antes, nunca regresaban a sus tierras. Entre los españoles que durante todo el periódico hispánico llegaron a América, pues había personas tan ricas como muchos dicen, ¿no? Que se enriquecieron durante la conquista, cuyos descendientes siguieron siendo ricos, algunos hasta nuestros días, pero también había españoles pobres que siguieron siendo pobres, ¿no? O sea, los recursos que han sido saqueados por los ancestros de las castas políticas que aún hoy están en el poder son esos, ¿no? Aquellos ricos que supuestamente esos españoles que se enriquecieron durante la conquista fueron los criollos, los mantuanos, los descendientes de ellos, ¿no? Claro, no, yo muchas veces con algún amigo peruano incluso hacíamos la broma, estábamos a lo mejor, qué sé yo, en plena conversación y ya alguno de broma me decía, oye tú, devuélveme mi oro. Estoy misio. Misio quiere decir en Perú a dos velas. Devuélveme mi oro. Entonces, porque es que ya es un tema tan recurrente, tan cansino, tan pesado, ¿no? Que además que no tiene fundamento. Eso, como te digo, no quiere decir que el trabajo en las minas no fuera duro, que se cometieran injusticias, abusos. Pero oye, que aquí los mineros lo pasaban y lo siguen pasando mal. Es decir, que nadie, por ejemplo, acusa a la península itálica de expolio de las minas ibéricas, porque los romanos, una de las razones por la que entran en Hispania es precisamente por una riqueza minera que ya estaba anunciada por los fenicios, ¿no? Entonces, nosotros no estamos todo el día reclamándole al Líbano, ya que los fenicios vinieron del Líbano, o a Italia,
que nos devuelva el metal. O sea, es que es una mentalidad absurda y una mentalidad absurda que por desgracia consigue desviar los problemas del presente. Ahora que hablas de las minas, ¿no? O sea, también hay otro cliché que desemboca en esto del oro, que es el cliché de que el rey era el dueño de todos los recursos del subsuelo, Por ejemplo, eh, de todo lo que había debajo del subsuelo. Bueno, eso era el rey, ¿no? Y por eso es que Hispanoamérica es pobre y se heredó la propiedad estatal de España, ¿no? O sea, que los gobiernos son dueños de los recursos porque eso nos vino de España. O claro. sea, una otra idiotez que, por cierto, Carlos Rangel, el periodista venezolano, en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, pues lo dice, ¿no? Que eso es culpa de España, ¿no? Esa estatidad de los recursos, pero eso es totalmente falso. Durante la época hispánica la actividad minera no fue hecha por el rey, fue hecha por particulares. Es más, la legislación aseguraba la explotación privada y la propiedad se daba en concesión a perpetuidad. O sea, es decir, para siempre. Como una merced real, ¿no? Como puede ser un título nobiliario. El único que lo da es el rey. Claro. Entonces, bueno, el único que puede dar la mina es el rey. Pero lo daba para siempre. Y podía el que se le adjudicaba la mina, pues venderla e inclusive heredarla, ¿no? Eso sí, claro, se exigía pagar el impuesto de explotación, el famoso quinto real que ya hemos citado. Es que eso es una incomprensión, además, Emilio, una incomprensión y una manipulación sobre la misma mentalidad del antiguo régimen hispánico, si se quiere llamar así. Oye, en Inglaterra o en Holanda, el rey es el que tiene la propiedad de la Iglesia Nacional, o sea, ya puestos a rizar el rizo. Y añadiendo al error de Carlos Rangel, que por otra parte tiene cosas brillantes, pero ahí guerra constantemente, sí. Además por el tema de la anglofilia, tenemos a, en fin, no quiero darle demasiada publicidad, pero bueno, cierto obeso mórbido argentino que se dice libertario, ahora está muy de moda esa palabrita, que dice que Trastámaras, Austrias y Borbones tenían un socialismo teocrático y que por eso mismo la monarquía hispánica fue el imperio más bizarro y que más padeció la historia. Y todo viene por esto también, porque supuestamente la idolatría estatalista nos viene del atraso y ya metemos a la Inquisición y si eso también metemos a Franco de paso, ¿no? Ya puestos. No, yo creo que traer cosas del pasado a términos del presente es un gran error porque nada tiene que ver esos tiempos con los actuales. No, pero es que luego, Emilio, luego admiran países donde el rey es el propietario de la iglesia, ¿no? Países de iglesias nacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que por cierto, que le quitaron todas las propiedades a la iglesia católica cuando se dirigió el protestantismo en Inglaterra. Claro, con perjuicio además, no solo para curas y obispos, porque el mayor perjuicio, como pasó en España con la desamortización, fue para los campesinos y para la gente humilde. Pero por eso te digo, o sea, por un lado dicen eso, ¿no? Que hemos heredado el estatalismo español malvado, pero por otro lado resulta que nos ponen de ejemplo países donde la Iglesia Nacional es una finca del rey. O sea, es que es una cosa de verdad surrealista. No, pero ¿sabes cómo es la mejor forma de desmentir esto? Bueno, las fuentes primarias, y una fuente primaria es las ordenanzas del nuevo cuaderno que dictó Felipe II en 1584. Cito a su majestad Felipe II. Cualesquier personas, aunque sean extranjeros, de estos reinos que beneficiaren y descubrieren cualesquier, estoy citándolo bueno, con castellano español de la época. de la época, claro. No voy a decir que estoy hablando mal, ¿no? Bueno, continúo. Cualesquier minas descubiertas y por descubrir, queremos y mandamos que las hayan y sean suyas propias, en posesión y propiedad, y que puedan hacer y hagan de ellas como de propia cosa suya. O sea, aquí Felipe II está diciendo que sí, que las minas las doy yo, pero quiero que las tengan como si fueran de ustedes. Y lo está haciendo de esta manera en las ordenanzas. Inclusive, una vez que alguien descubrió una mina en aquella época, tenían que llevar un mineral, o sea, una piedra o una pepita de oro, para demostrar de que había hecho el descubrimiento, ¿no?
y esto lo tenía que llevar al registro de minas para poder adjudicarse y verificar que no, también, que no tuviera otro propietario, ¿no? De que esa mina perteneciera a esa persona. Entonces, nada más con hacer el descubrimiento, tú ya podías reclamar esa mina para ti. Claro. No, claro, es que O eso sea, es otro mito, Emilio, de que los españoles pues no tenemos iniciativa privada, de que no valemos para eso, para comerciar, de que somos ineptos en economía, cuando la historia nos dice justamente lo contrario, y que fue precisamente una guerra de intrigas, una guerra económica y una guerra total la que, y también, bueno, por nuestros deméritos, por los fallos de determinadas épocas, sobre todo cuando entra Napoleón, pues que se pierde aquello. Pero a lo que yo voy es que muchos de los que hablan de libre mercado y que nos ponen a las grandes potencias europeas como ejemplo, callan por el gran expolio que hizo Napoleón, o no digamos ya la política de Francia en África, que sigue vigente. Porque los portugueses y los españoles, Emilio, toda la política fue expulsarlos de África para que Francia todavía a día de hoy, no te estoy hablando de la guerra de Argelia, no, hoy esté allí a placer. No digamos el rol que juega el Imperio Británico con la India y con la América Española, exigiéndoles un modelo económico, me vengo a referir, ¿no? De que pasar a suministradores de materias primas y ellos los más fuertes proteccionistas del mundo. Cuando nos conviene hablamos de free trade, pero cuando no, los más proteccionistas y grabamos con impuestos, ¿no? Ahí viene la rebelión de las 13, o una parte por lo menos de la rebelión de las colonias en América del Norte, que algunos quieren malimitar eso en Hispanoamérica cuando no tuvo nada que ver con la economía española, con el tipo de economía española-americana, y al final te das cuenta de eso, de cómo esa manipulación, ese desconocimiento de la historia, ha generado incluso clichés en economistas que tú dices, bueno, no es ningún inculto, pero están tan dominados por estos clichés que siguen metiendo la pata. O sea, es que es acojonante, con perdón de la expresión, cómo ha calado esto, no te digo ya en la población anónima, sino en gente de carreras, digamos eso, de economía, ¿no? O de, en fin, de ciencia, porque no se están rigiendo por métodos científicos, sino se están rigiendo muchas veces por estos tópicos que, por desgracia, volvemos a lo mismo, tienen mucha rentabilidad en la política actual. No, y qué bueno que señalas eso de que mucha gente piensa que las independencias en Hispanoamérica se dieron porque la metrópoli estaba sometiendo a las colonias, ¿no? Entre comillas, como sucedió en Estados Unidos. Y me da risa porque justamente si hablamos de minas, la mayoría de las minas, los propietarios eran criollos. Inclusive había propietarios indígenas, como tú bien señalaste. ¿Sabes qué es interesante? Que por Real Cédula del 21 de agosto de 1663, Felipe IV, que concede en perpetuidad, o sea, para siempre, las minas de cobre de Cocorote de Aroa a Francisco Marín de Narváez. Y adivina quién es este señor. A ver, sorpréndeme. Te voy a sorprender. Su hija, que se llama Josefa, es la bisabuela nada más y nada menos que de Simón Bolívar. Anda, mira. Ah, Pero estamos hablando de los mismos Bolívar que tienen cargos políticos desde el siglo XVI, ¿son los mismos? de esos mismos, ¿no? Inclusive el mismo Simón Bolívar las va a heredar y las incluirá en su testamento en el año de 1830, las famosas minas de Aroa, que inclusive quería venderlas en Inglaterra, ¿no? Pero no era Emilio que Bolívar murió pobre y asceta y no era así. No, no, para nada. Ahí está el testamento de Bolívar que hasta espadas de oro y con incrustaciones de esmeraldas y diamantes tenía en su testamento, aquella famosa espada del Perú, ¿no? Sí, bueno, te digo porque eso es otro mito. Entre otras cosas, haciendas y eh, eh, monedas de oro, relicarios, etcétera. Tenía muchas cosas, ¿no? Baúles Bueno, llenos de oro. ese es otro mito sobre Bolívar y también sobre San Martín, ¿no? Que eran personas Sí. desprendidas, que no tenían nada suyo, que murieron dándolo todo y en fin, pues otro mito igual que el famoso oro de los Sí. españoles. Pero claro, ¿por qué podemos acuñar este mito sobre Bolívar y San Martín? Porque el oro se lo llevaron los españoles. Entonces ya con eso, pues fabricamos No, que Bolívar y San Martín eran pobres, ¿no? no, y es curioso porque las reales haciendas, las cajas reales que estaban en las ciudades
capitales de los virreinatos y las capitanías generales, por ejemplo, la de Bogotá y la de Lima, estaban llenas antes de la independencia. Y una vez que se declararon las independencias, los insurgentes tomaron poder de ellas y ese oro fue a parar la mayoría, bueno, el de Lima, en un barco robado por el almirante Cochin, fue directamente a Londres. Y el de Bogotá fue también a Londres, pero para pagar aquellas deudas que habían cometido Simón Bolívar y todos los libertadores con los ingleses por apoyarles, ¿no? Tanto con armas como con de legionarios, ¿no? Etcétera, ¿no? Con tropas. Sí, no, 200 años después, Juan Manuel Santos, flamante presidente de Colombia, pues fue allí a Gran Bretaña a agradecer los servicios prestados. Le faltó arrodillarse allí delante de la reina, ¿no? Te digo porque una vez que se encontró un barco español lleno de monedas y España reclamó, montó un circo el tal Juan Manuel Santos, pero después, claro, después va y ante la reina de Inglaterra, pues allí sí, allí todos son agradecimientos y parabienes y bueno, en fin, como decimos, es que por desgracia esto tiene efectos en la política actual. Sí, por supuesto. Efectos. Por supuesto, y muchos se creen estas leyendas negras, ¿no? Pues hay que citar que sí, que durante la época hispánica, ahorita que estábamos hablando de las propiedades del rey, sí, hubo algunas minas que fueron reservadas a la corona, no vamos a decir que no en monopolio. Las de cobre en Cuba, que fueron temporalmente porque las minas de cobre pues, eran geoestratégicamente importantes, ¿no? En Cuba. Y las de mercurio en Huancavelica, pues perpetuamente porque debido a su escasez e importancia estratégica para la extracción de otros minerales, pues la corona lo conservó en monopolio. Hay que decirlo así. También en la mina más grande de plata del mundo, que es el Cerro de Potosí, encontramos 577 concesionarios en el siglo XVII nada más. Entre los propietarios muchos indígenas como Diego Chambilla, cacique de Pomata, Gabriel Fernández de Guarache, cacique de Machaca, o la india Bartolina Sisa, para que digan que los españoles eran machistas, ¿no? En la Nueva España eran propietarios también muchos criollos, los Gama en Tamascaltepec y Zacualpan, los Carvajal, los Sánchez y Ortiz en Sultepec, o el peninsular, porque hay que decir que también habían peninsulares dueños de minas, Pedro Romero de Terreros de las minas del Real del Monte, ¿no? O sea, aquí vemos que el rey era el dueño de todas las minas, ¿no? Claro, es que de verdad, no, que de hecho, si España hubiera aplicado esa política, pues hubiera durado en América 20 años, hubiera sido insostenible, ¿no? Si España o la monarquía católica, para entendernos históricamente, no hubiera sido consciente y actuado en consecuencia en base a esa complejidad y apoyada en los poderes locales americanos, pues la monarquía en América hubiera durado 15, 20 años. O sea, es imposible, aunque se hubiera querido, no hubiera dado para más. Como hemos hablado otras veces, de la importancia de las milicias locales, de los cabildos, de las audiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente No, este es un tema que tiene una paradoja, Emilio, un tema que es muy fácil de desmontar teóricamente, pero que en la práctica nos sigue pesando como una losa, tanto a los españoles como a los hispanoamericanos. claro, porque hay que decir que la mayoría de las personas escuchan estos mitos, estos clichés, y no les da por investigar, simplemente de oído, ¿no? Ah, no, sí, nos robaron el oro, por eso somos pobres. No, es que los recursos de subsuelo son del Estado, pero eso es culpa de España porque lo heredamos de España. Claro. No, que los indígenas los asesinaron todos en España durante la conquista, y no se ven en un espejo y ven que son mestizos, No, o hasta indígenas. y por ejemplo, el tema de la llamada, no, la herencia colonial. Otra vez vuelvo a recurrir al historiador Tomás Pérez Bejo. Bueno, ¿acaso en Estados Unidos no hay herencia colonial? ¿Por qué eso de la herencia colonial solo aplica a la América española, no aplica a los Estados Unidos o no aplica, pues qué sé yo, no aplica al sudeste asiático, ¿no? ¿Por qué tenemos... O a Flandes también, algo habrá quedado en Flandes, ¿no? ¿Por qué tenemos siempre que estar autoflagelándonos? Es que no tiene sentido, o sea, veas por donde lo veas, no hay por dónde agarrarlo.
Sí, No hay ninguna pinza que lo agarre, pero bueno, esperemos que el día de hoy hayamos puesto nuestro granito de arena para demostrar este gran cliché del famoso del oro, ¿no? el oro que robaron los españoles. Ay, Dios mío. Bueno, Que por cierto, hay también leyendas como que el oro de Moctezuma por ahí, que Hollywood la ha sacado, sobre todo con Piratas del Caribe, todo ese oro robado, ¿no? sí, no, claro, es más fácil además hacer películas de ese tipo que no hacer películas de las mineras canadienses o de las mineras suizas o no digamos de las mineras chinas, ¿no? Eso ya es más delicado. O hablando de que los piratas saqueaban las ciudades de la América Española en aquel entonces. Sí, sí, sí. No, hicieron menos de lo que realmente hubieran querido, porque España además estaba, o sea, la monarquía en América estaba muy bien fortificada gracias a cómo revertía ese oro, la arquitectura militar. De los situados, como Claro. bien hemos señalado. La arquitectura militar hispanoamericana es un caso único, además de ciudades patrimonio de la humanidad, y eso explica muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, pana, pues como siempre un placer charlar contigo. Que no se olviden de seguirte. Estás muy activo en Facebook, Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por cierto, saludamos también a nuestros benefactores, porque tanto Emilio con Venezuela Provincial como un servidor, a través de Patreon, tenemos dos benefactores como Borja Ares y José Alberto Gil Martínez. Ya iba a decir Ibáñez otra vez. Ibáñez. Que al Ibáñez también le mandamos saludos, que yo le entrevisté una vez con Ah, sí, nuestro amigo, verdad, claro, verdad, verdad. con nuestro amigo Diego de Despertar Hispano. Y Un desde saludo entonces, para los dos. y desde entonces tengo esa confusión, desde entonces. Y bueno, Emilio, iremos preparando nuevos programas sobre nuevos temas y seguiremos dando caña, ¿no? Y que nos la den también a nosotros. No, por supuesto, el silencio nunca va a venir de nuestra parte. Pues nada, un fuerte abrazo, muchos saludos para todos y próximamente nos vemos. Dios mediante. Seguro, bueno, te mando un fuerte abrazo hasta Sevilla, Antonio. Chao, pana, cuídate. Hasta luego.